Estábamos viendo la memoria, me parece que en el apartado 3, habíamos visto el 2, estábamos aquí con la parte de las protecciones. ¿Vale? Esto es otra parte importante del proyecto que se refleja también en la parte del unifilar. La parte de los cálculos que van a aparecer allí, lo que nos lleva a elegir un determinado calibre, es lo que ponemos en la memoria en esta parte. ¿Vale? Y habíamos visto la división de circuitos que teníamos en este ejemplo. ¿Vale? Veis ahí con la potencia total, potencia activa total estimada, el tipo de receptor. Aquí tenemos un circuito trifásico, dos circuitos trifásicos, el primero y el último, y el resto monofásicos. Cosenos de phi. Y bueno, todos los cálculos ahí, ¿vale? Calibre de automático que vamos a poner en función de la intensidad que me da. Y finalmente la potencia máxima admisible, que ahí sí se corresponde con el calibre, ¿no?, de la protección que tengo. Bueno, esto en la hoja de cálculos que estáis haciendo en digitalización, pues os saldrá todos estos resultados para poder estimar el cuadro. Los diferenciales. Bueno, los diferenciales van a ir agrupando los diferentes circuitos. Lo que tengo que tener en cuenta con los diferenciales es que no puedo superar la intensidad máxima del calibre del diferencial con las intensidades que tengo aguas abajo, para que el diferencial pueda estar protegido. ¿Vale? Si fuese el caso, lo que tendría que hacer sería poner justo aguas arriba del diferencial una protección magnetotérmica, del mismo calibre que tenga el diferencial. ¿Vale? Luego, desde el punto de vista de la sensibilidad, lógicamente, si tengo dos escalones, es decir, tengo un diferencial aguas arriba y otros aguas abajo, los de aguas abajo serán de 30 y el que está aguas arriba tendré que subirlo ya a uno de 300 miliamperios, de tipo selectivo, pues para impedir que nos salte, ¿no?, si hay un defecto de aislamiento en cualquiera de los circuitos. Bueno, y ahí tenéis los calibres elegidos, ¿no? Uno de 63 y luego de 25, de 40. Vale, tenéis ahí en la memoria cómo se reflejaría en una tabla todos esos cálculos. Y bueno, finalmente ya cálculo de secciones y tipo de cable a utilizar. Secciones, como indica el reglamento, tienen que cumplir con el criterio térmico, ¿vale?, que es el que me da la tabla del reglamento, no superar las intensidades máximas admisibles. Por lo tanto, la intensidad máxima admisible del cable tiene que ser mayor que el calibre que protege esa sección de cable. De esa manera estará protegido, ¿vale? El calibre del automático siempre menor o igual que la intensidad máxima admisible del cable. Y luego tengo que aplicar el segundo criterio, que sería el de la caída de tensión. El de la caída de tensión, que en las viviendas no suele ser un criterio que se utilice mucho. Bueno, se utiliza, pero como comprobación, porque no suele dar problemas. En los locales ya depende. Si tengo líneas con longitud apreciable, pues igual tengo que hacer un aumento de sección y de calibre de automático por el tema de la caída de tensión. Entonces hay que hacer esa comprobación y es lo que aparece en esa tabla de ahí. ¿Vale? Recordar también los límites reglamentarios de caídas de tensión. 3%, 5% para la instalación interior. Y podría aprovechar también lo que no haya empleado en la derivación individual. ¿Vale? Eso se puede aprovechar también, ese tanto por ciento. Aquí no sé si en esta tabla está considerado de esa manera, pero sí que se podría aprovechar. Bueno, tenéis ahí con todos los datos de los circuitos, al final qué caída de tensión tengo, que tiene que ser más pequeña que la máxima del reglamento. Y además la intensidad, que cumpla con el criterio de la intensidad máxima admisible. ¿Vale? Hay que aplicar los factores de corrección para mirar las tablas, si los hubiera, según el tipo de instalación. Si estoy en instalación empotrada, 40 grados centígrados,
40 me parece que es la temperatura de referencia a la tabla del reglamento, de la norma UNE. Entonces, todo lo que se salga de ahí podéis poner coeficientes de corrección, ¿vale? ¿Que tenga una temperatura claramente mucho más pequeña de 40? Bueno, podréis plantear hacer un coeficiente de corrección por temperatura para poder tener un poco más de intensidad. Pero normalmente no se hace, se dejan los 40 y simplemente se aplican en el caso de que me vaya a un caso más desfavorable, de que me vaya por encima de 40. ¿Vale? Bueno, y ahí está todo el cálculo, cómo lo dejaríamos en el proyecto final de todos los circuitos. Bueno, luego la descripción de las protecciones contra contactos directos e indirectos, indicando primero cuáles se utilizan, ¿vale? Según las que me pone el reglamento. Aquí aparecen las habituales, tampoco ninguna sorpresa. Aislamiento de las partes activas envolventes, complementariamente los diferenciales de 30 miliamperios, que en nuestro caso son todos, ¿vale? Protección contra contactos indirectos, puesta a tierra de las masas y empleo de interruptores diferenciales, dependiendo de la sensibilidad más allá de los diferenciales instalados y considerando local como conductor. La resistencia de puesta a tierra deberá de ser inferior a, y ahí os pone la fórmula que se utiliza como referencia. En este caso nos sale que menor de 80 ohmios, ¿no? Tenemos un diferencial de 300 miliamperios, que son 0,3, 24 voltios entre 0,3, 80 ohmios. ¿Vale? Y la medición de resistencia de puesta a tierra, 52,3. Sí, esto se entiende, esto es una red TT, no tenemos otra opción en este caso de distribuir el neutro que no sea con puesta a tierra de las masas en la instalación receptora y puesta a tierra en el centro de transformación. Es una red de distribución pública, es lo que hay. Veis que la literatura que hay que poner tampoco es tanta, es hacer referencia a las fórmulas, a los mandatos del reglamento, es en lo que se basa al final un proyecto. Recordar, decíamos el otro día, de cara al cliente, que el instalador tiene que cumplir con todas estas cosas que me pone el reglamento. Bueno, cálculo de la sección de las canalizaciones. Aquí el tema clave en las canalizaciones es la ocupación, lo que llamamos la ocupación. ¿Qué cantidad de cables voy a llevar por cada tubo? El reglamento os pone esos máximos de cable que cada tubo puede llevar. Bueno, pues una tabla donde hacemos esa comprobación. ¿Vale? Normalmente tiene que llevar pues el doble de lo que, ¿no? Algo así era lo que ponía el reglamento. Para cada circuito, pues el tipo de cable, qué sistema de instalación lleva, que es tubo empotrado, en este caso. El tipo de tubo, pues va a ser tubo curvable. Nos da el código ahí que tiene ese tipo de tubo, según las normas UNE. Sección exterior, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el diámetro final. Ahí tendríamos para todos los circuitos las canalizaciones que necesito. Protección contra sobretensiones, otro apartado que va tocando el reglamento. Veis que vamos tocando el reglamento todo entero por partes en el proyecto. Según la ITC 23 no es perceptivo la instalación al ser la red de distribución pública, la acometida subterránea. Estamos en el caso de una distribución subterránea típicamente urbana. Hay centros de transformación que van a filtrar todo ese tipo de sobretensiones atmosféricas y demás. Por lo tanto, no es necesario. Dice que en cualquier caso es recomendable y por ello se instalará un dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 2 aguas abajo del IGA. Tipo 2 es el general, ¿no? El que se pone para proteger toda la instalación. Y aguas arriba del interruptor general diferencial. Es decir, entre el magnetotérmico de cabecera y el diferencial de cabecera metemos la protección contra sobretensiones, que recordáis que irá a las 3 fases y por el otro extremo conectado a tierra. Bueno, alumbrado de seguridad, un pequeño calculín que nos pone ahí también. En nuestro caso no existen zonas de alto riesgo, por lo que deberemos instalar un alumbrado de seguridad de evacuación y antipánico.
Para ello elegiremos emergencias autónomas con una duración mínima de autonomía de 1 hora. Todos los equipos instalados son autónomos. Los equipos instalados cumplirán tanto con alumbrado de evacuación como antipánico. Cuando cae el suministro por debajo del 70%. Cuando hay suministro, las rutas de evacuación deberán estar permanentemente iluminadas. Por lo que para el alumbrado de evacuación, si las emergencias son permanentes, cumplirán también con ello. Bueno, calculamos ahí un nivel mínimo que tienen que tener. Para la zona del público y zona de barra, una emergencia cerca del cuadro general de mando y protección, una emergencia cerca de la puerta y otra en la zona central. Buscaremos una media en torno a 4 lux. Y hace ahí el calculín. Superficie total por 4 lúmenes por metro cuadrado, 185 lúmenes. Al final le sale que va a poner 3 lámparas de emergencia de 90 lúmenes. Bueno, y así va haciendo, ¿no? Bueno, entre la duda permanentes, no permanentes. Yo ante la duda las pondría permanentes, ¿vale? Hay la consejería aquí de Industria. A veces en ciertos locales da problema con eso. Ya han exigido por temporadas que sean todas permanentes. Entonces, poniéndolas permanentes no os vais a equivocar. Pero bueno, el reglamento no es exactamente lo que dice. Bueno, eso sería la parte que más nos atañe en cuanto a cálculos y tablas que tenemos que generar, que es toda la parte de la instalación interior. ¿Vale? Veis cómo va tocando todo, desde el cálculo de las intensidades, cálculo de las protecciones, diferenciales, caídas de tensión en los cables y secciones, y luego tubos, ¿vale? Canalizaciones. No sé con el tipo de instalaciones que vosotros tenéis. ¿Alguien tiene instalación de tipo bandeja, otros métodos de instalación? Supongo que sí, ¿no? Que no sean bajo tubo empotrado. ¿O tenéis todos bajo tubo empotrado? No me lo creo. ¿Quién estaba haciendo por ahí algo tipo industrial? ¿Nadie estaba haciendo nada industrial? ¿Nadie? ¿Qué teníais? ¿Cervecería? Hotel rural también había por ahí alguno, ¿no? ¿Qué más tenéis? ¿Un local comercial? ¿Qué es un local comercial? Una copistería. Bueno, la copistería sí que puede tener otros tipos de instalación. Nadie tiene un supermercado ni nada de ese estilo. Vale, bueno, pues nada. De tener otro tipo de instalación, pues bueno, habría que mirar en las tablas de intensidad los coeficientes, si podéis aplicar alguno distinto. Y luego aquí para el tema de las canalizaciones, pues claro, la canalización cambia, no es lo mismo llevar canaleta que llevar tubo. La ocupación es mucho mayor y podéis distribuir con menos canalizaciones. Bueno, pues esta sería la parte del apartado 3, todo lo que toca a los cálculos de la instalación interior. Luego tendríamos las instalaciones de enlace. Que las veremos el próximo día.